Buenas tardes, hermanos, amigos. Eh, Nuevamente estamos aquí para predicar el Evangelio. Damos gracias al Señor que aún se puede predicar este mensaje glorioso para todo aquel que lo cree, tiene salvación, perdón de pecados. Para eso vamos a ir a Juan 3, conocido texto, Juan 3, 17, donde dice, le está hablando a Nicodemo, texto, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras, que son hechas en Dios. Que Dios bendiga su palabra. Hay un texto, me dice el Señor hablando a Nicodemo, dice, porque no envió Dios al mundo, o sea, a su Hijo para condenar al mundo. Aquí nos habla de cómo Dios no envía al Señor Jesucristo para condenar al mundo. Los israelitas esperaban al Señor Jesucristo, al Mesías, como un rey, en la misión de un rey, porque el Señor es rey de Israel, así es prometido, que tiene que sentarse en el trono de David para juzgar, como juez. Y así lo esperaban los israelitas para juzgar al mundo, defender a su pueblo, para condenar, porque así Dios dice en su palabra que Jesucristo es el juez de todo, de vivo y de los muertos, y también Dios le ha dado para que él haga juicio. Juan 5, 24, 22. Y también Hechos de los Apóstoles nos dice que Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, hablando de Cristo, a quien levantó de entre los muertos. Jesucristo es rey, Jesucristo es juez. Pero el Señor, en primer lugar, ha venido en la misión de Cordero, de Salvador. Por eso que aquí dice que Jesucristo, Dios ha enviado a su Hijo no para condenar a los hombres, no para condenar al mundo. Dios ha dado a su Hijo, como dirá Juan 3:16, lo ha dado, lo ha entregado para que viniera a este mundo para salvar al mundo. Esa es la misión del Señor. No para juzgar, no para condenar. Él vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia, pero después vendrá a juzgar. Vendrá como juez. El Señor mismo dijo allí en Juan 12, 47, que el que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra tiene vida, pero el que no las oye, él no le juzga, porque no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él ha venido a salvar. Así también lo dice en Lucas 19:10, que él ha venido al mundo a salvar lo que se había perdido. Esta palabra salvación quiere decir librar a alguien de un peligro. Si alguien, por ejemplo, está dentro de un edificio en llama, sin poder salir, ventanas y puertas cerradas, con protección, y esta persona empieza a gritar, a pedir ayuda, auxilio, y alguien ve su peligro, acude al rescate, rompe la puerta y lo saca. Este hombre que ha hecho ha salvado a alguien de morir quemado o quemada. Es un término que nosotros usamos para describir una acción por medio de la cual una persona es salvada de un peligro que le amenaza. Y si Cristo Jesús vino al mundo a salvar, la pregunta es, ¿en qué peligro nos encontramos nosotros? ¿En qué peligro se encuentra el mundo? El gran peligro que se encuentra el hombre es de partir de este mundo sin haber recibido a Jesucristo, a Cristo, como Salvador de su alma. Porque la Escritura nos enseña que nosotros hemos pecado, somos pecadores por Adán y también somos pecadores porque cometemos pecado. Somos pecadores por nosotros mismos y estamos condenados a una ruina eterna.
Cada uno de nosotros estamos condenados a una eternidad. El primer pecado que hemos cometido nos condenó a una ruina eterna. Y es más, todos los pecados que hemos cometido hasta entonces, lo único que hacen es grabar la falta, almacenar castigo para el día del juicio final. Y nada que nosotros podamos hacer podrá salvarnos de esa condición ante Dios de pecadores destituidos. No solamente somos pecadores, sino que el juez del universo ha demandado ya la sentencia para nosotros, la muerte. El alma que pecare, esa debe morir. Esa debe ser condenada a la cárcel de Dios, al lago que arde con fuego y azufre. Y esto es verdad. No es algo inventado por el hombre o por la religión. Esto Dios lo dice y no es para meter miedo. Dios advierte al hombre en qué condiciones se encuentra ante él. Así que debemos prestar atención. Esto es lo que Dios dice en su palabra, en qué condiciones se encuentra el hombre que no ha acudido a Cristo. Está perdido, está condenado. La sentencia no se ha cumplido porque Dios es paciente, pero el hombre ya está condenado a una ruina eterna. Si la muerte no sorprende hoy, aquel que no ha creído en Cristo partirá a la condenación eterna. Esta tierra es como una celda donde el hombre será sacado para ser llevado al lugar de la ejecución, para ser llevado a la cárcel, que donde no hay salida, donde no hay salida. Y ese lugar Dios lo describe como un lugar de castigo eterno y un fuego que nunca se apaga. Tormento eterno, día y noche, sin poder descansar. Tormento eterno. Y Dios no quiere eso para sus criaturas. Dios quiere salvarlas de este lugar. Dios nos quiere salvar y por eso Dios ha enviado a su Hijo a salvarnos. No nos ha enviado como juez para cumplir la sentencia, sino que nos ha enviado a Jesucristo como Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ha enviado a su Hijo al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos de la condenación eterna. Y para eso Él tiene que ser nuestro sustituto, tiene que tomar nuestro lugar allí en la cruz. Él tiene que pagar, tiene que redimirnos, es decir, pagar la cuenta, pagar la deuda que nosotros, los perdidos, debemos a Dios. Y esa cuenta, esa deuda debe ser pagada con sangre, debe ser pagada con la muerte. Y para que Cristo pudiera pagar, el Hijo de Dios, Él tuvo que venir a este mundo, tomar nuestra condición, tomar la condición de carne y sangre, nuestra condición, pero sin pecado, y nacer allí en Belén como un hombre. Pero aquel que nace en Belén es mucho más que un hombre. El que nace en Belén es Dios, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. El eterno Hijo de Dios ha venido al mundo, se ha humanado, ha tomado forma humana, ha tomado un cuerpo humano, como dirá el escritor a los hebreos, que Dios le ha preparado un cuerpo y para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Venir a salvarnos, venir a rescatarnos. Y para eso Él debía ofrecerse en sacrificio. También él no solamente él es el Cordero de Dios, sino que también el gran sumo sacerdote, el cual presenta el sacrificio. Él es el sacrificio por ofrenda de nuestro pecado. Él mismo es el sacrificio por nuestro pecado, pero a la vez también Él es el sumo sacerdote que ofrece este sacrificio. Y en esa voluntad dice que Él se ha entregado a sí mismo como sacrificio y ofrenda por nuestros pecados en el lugar de nuestro, y así nos santifica. Así nos presenta ante Dios ahora sin pecado, sin mancha, irreprensible, sin que nadie tenga que acusarnos. Nos presenta limpio ante Dios. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí dice el texto claramente, dice, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, sigue condenado. Si usted no ha escuchado el Evangelio y aún no ha creído, usted sigue estando condenado ante Dios. Si hoy la muerte le sorprende,
su destino eterno es el infierno. Aún hay tiempo. Mientras usted tenga vida, usted tiene la oportunidad de acercarse a Cristo confiando en Él, en su persona, que Él puede salvarle, que Él puede salvarle de la condenación por causa del pecado suyo, de nuestro pecado. Él nos puede salvar porque Él es Dios, porque Él es hombre, y como hombre, Él puede morir allí en la cruz, cargando con nuestros pecados en su cuerpo, allí en el madero, recibiendo el castigo que merecíamos nosotros, recibiendo la ira, todo el fuego de la ira de Dios, la furia de Dios cayó sobre Él. Y de esa manera Él nos salva. Él nos salva de la condenación eterna. Nosotros debemos creer en Él, confiar en su persona, confiar en lo que Él hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Dios lo ha resucitado entre los muertos y estuvo con los suyos 40 días, instruyéndole, y después sube al cielo. Y ahí está sentado a la diestra, cual gran sumo sacerdote, intercediendo por todos aquellos que hemos creído en Él. Y muy pronto Él se colocará de pie para venir a buscar a su pueblo, aquellos que hemos confiado en Él, pero también vendrá a la tierra en un año después para venir a juzgar al mundo. Vendrá como juez. Y un día también aquellos que no han creído en Cristo tendrán que resucitar y tendrán que comparecer ante el gran trono blanco para oír la sentencia al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el lugar, el castigo eterno, al lago que arde con fuego y azufre. No hay otro lugar. Está el cielo, donde está Dios, el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Allí hay gozo y delicia para siempre. Y está el lago que arde con fuego y azufre, el cual fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero irán todos aquellos que rechazan la oferta de salvación que hace Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Ese lugar es tormento eterno. Dios no quiere que el hombre vaya allí. Y por eso Él nos ha enviado a su Hijo. Pero los hombres dicen que aman más las tinieblas que la luz. Que aman más las tinieblas que la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Y esta luz dice que alumbra a todo hombre. Eso dice Juan 1:9. La luz que alumbra a todo hombre ha venido a este mundo. Todo han oído de Jesús. Todo han oído de el Hijo de Dios. Él ha dejado ha dejado impacto en el mundo antiguo y en todas generaciones. Nadie está ajeno a su persona. Él alumbra a todo hombre. Él es la luz que alumbra. En cada generación, la luz de Cristo sigue brillando, aun cuando muchos se esfuerzan vanamente para apagar su luz. Para apagar su luz. Muchos no quieren venir a Él, porque cuando venimos a la luz de Cristo, nuestras malas obras quedan en evidencia. Porque eso es lo que hace la luz, muestra nuestro pecado, quiénes somos realmente, no como pensamos nosotros o no como el mundo piensa de nosotros, sino cuando venimos a la luz, queda evidencia en nuestra vida, el desorden de nuestra vida. Y Dios nos dice que tenemos que ir a Cristo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por ejemplo, si pensamos en esto, que alguien está en una pieza oscura, con ventana y puerta, con una puerta, y entonces ahí está oscura, no sabe cómo está su vida, ahí está el desorden, pero él no sabe. Pero de repente viene la luz, alumbra la luz, y puede ver su desorden, puede ver cómo vive. Pero él quiere seguir viviendo así, y entonces, ¿qué hace? Cierra la puerta a la luz, cierra la cortina.
Así hay muchas personas. Hay muchas personas. La pregunta es, ¿de quién será la culpa? ¿Será la de la luz? ¿O será de aquel que ha cerrado la puerta? La luz de Cristo sigue alumbrando, pero muchos aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. No quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. Es mejor ir a Cristo, venir a la luz y que sean reprendidas nuestras obras en esta vida, porque Dios nos dice que hay solución, que nuestras malas obras, que nuestros pecados, si venimos a Cristo, si venimos a Dios por medio de Cristo, aunque nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque aquel que Dios ha enviado ha derramado su sangre en la cruz para borrar la mancha más oscura de nuestro pecado. La sangre de Cristo nos limpia, dice el apóstol, de todo pecado. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Porque después de la muerte, las obras van a ser manifiestas, pero va a ser solo para la condenación. El Señor solamente es nuestro Salvador, se ofrece como Salvador en esta vida. Y el hombre puede decidir hoy si recibirlo como Salvador o recibirlo más tarde como juez. Pero allí el juez juzgará con justicia absoluta. Y Dios dice en su palabra que el que comete un pecado se hace culpable de todo y queda bajo maldición. Y está bajo maldición. Esa es la condición del hombre. El hombre ha pecado y el hombre está bajo maldición. Y el juez es justo. Él dictará sentencia. Por eso es bueno prestar atención hoy y recibir a Cristo hoy, porque hoy Él se está ofreciendo a cada uno de nosotros como el Salvador, como el sustituto de nuestro pecado, porque Él tomó nuestro lugar allí, en la cruz. Dios envía a su Hijo, no para condenar al mundo. Dios estaba en Cristo, dice Pablo a los Corintios, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no imputándole a los hombres sus pecados, sino a Cristo. Y aquel que no cometió pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado, Dios lo trató a él como si hubiese pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia, ser declarados justo ante él, porque el justo muere por nosotros que somos injustos, para llevarnos a Dios, para que las puertas del cielo se me abran, porque las puertas del cielo están cerradas para todo hombre que no ha creído en Cristo, por causa del pecado. Pero todo aquel que ha creído en Cristo, que acude a Cristo por salvación, confiando en Él, la puerta del cielo se le abre. Y entonces, al partir de este mundo, la puerta del cielo estará abierta y allí estará Él, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, con sus manos abiertas, como la historia del hijo pródigo. Allí está esperándonos y podremos ver sus cicatrices en sus manos, el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros, para que esta puerta se pudiera abrir y nosotros poder llegar a la casa de Dios, a la casa de nuestro Padre Celestial y poder disfrutar de su presencia y de todo lo que Él ha preparado. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra y esto es por gracia, es un regalo de Dios, como dice el texto, por creer, solo por creer en Jesucristo. El que cree tiene vida eterna, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. El que cree en Él no es condenado. No hay juicio para Él. No hay condenación. Hay salvación. Salvación del infierno. Ha sido rescatado del infierno. Y vamos rumbo a la casa del Padre. Eso es el Evangelio. Esa es la oferta de Dios. Gratuitamente para todo. Aquel que la quiera recibir. Pero el que no la quiere recibir es un hombre, es una mujer. No importa quién sea. No importa lo bueno que sea, no importa el benefactor que sea. Si no ha creído en Cristo, Dios dice,
estás condenado, estás perdido, eres maldito. Pero hay solución. El que está en Cristo tiene vida eterna, es un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, y es un hombre bienaventurado. Cuando la muerte nos sorprenda a cada creyente, Dios nos dice en su palabra que la muerte para todo creyente es bienaventuranza. El apóstol dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El salmista dice que la muerte de los suyos es estimada ante él. Pero Dios dice en su palabra que Él no quiere que muera el impío. Dios no quiere la muerte de usted que no ha creído en Cristo. Porque si usted muere hoy, no hay segunda oportunidad de salvación. No sabemos cuándo la muerte nos sorprenda. Puede que sea esta noche, no lo sabemos. Dios nos dice que Él ha determinado el día y la hora, y así está establecido que debemos morir, pero no sabemos cuándo. Pero Él dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate para aquel día, porque la muerte nos va a sorprender y nos va a llevar del tiempo a la eternidad. Y si hemos creído en Cristo, las puertas del cielo están abiertas. Y si no, el hombre no ha creído en Cristo, las puertas del cielo estarán cerradas y solo las puertas del infierno estarán abiertas. Y Dios tendrá que decirle, como dijo el Señor, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y allí será el tormento eterno, porque el fuego nunca se apaga, y el alma del hombre permanecerá para siempre, ya sea en el cielo gozo y delicia, o en el infierno eterno. Dios bendiga su palabra, que Dios obre en cada corazón, que pueda ver esta gran salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo, su Hijo amado, el cual lo ha entregado para que todos nosotros seamos salvos. Y nosotros debemos acudir a Él. Y Cristo dice, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Él está esperando que cada pecador acuda a Él por salvación y la recibirá, porque así ha dicho Él en su palabra. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien, buenas tardes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde. Quiero invitarles a leer una porción, un pasaje de las Escrituras. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos y vamos a comenzar la lectura en el capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor por esta tarde. Hace algunos años atrás, cierta persona describió su vida como un zoológico de pasiones, como una ensalada de ambiciones, como un harem de acariciados resentimientos, y terminó diciendo: mi nombre era Legión. Ahora, lo curioso es que el que estaba hablando esto, que estaba diciendo estas palabras, no era un endemoniado como el que tenemos en este relato, o quizás como lo pudiéramos imaginar. Al contrario, lejos de ser alguien que había perdido su juicio, es alguien que fue considerado por muchos como una de las mentes más brillantes del siglo XX. Su nombre era C.S. Lewis, y no estaba describiendo precisamente una experiencia de exorcismo que tuvo él, sino más bien su propia experiencia de conversión al cristianismo. Y la verdad es que Lewis no estaba muy lejos de la realidad. Después de todo, este párrafo que acabamos de leer está enmarcado dentro de un libro que comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, que este es el principio del Evangelio de Jesús. Y no solo eso, sino que un par de versículos más adelante, el mismo Jesús dice en el versículo 19 de Marcos 5, que este hombre vaya a su casa, a los suyos, y les cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él y cómo ha tenido misericordia de él. Por lo tanto, la experiencia de este hombre apunta precisamente a un acto de salvación por parte de Dios, que es justamente el mensaje central que está encapsulado en la buena noticia o en el Evangelio, que Dios ha venido a salvar al hombre. Lo que nos enfrenta entonces a la siguiente pregunta: ¿Cómo el relato de este exorcismo, de esta especie de exorcismo que tenemos acá en Marcos, puede tener relación o similitud o semejanza con la conversión de una persona? Y quizás más importante para nuestros efectos en esta tarde, estimado, estimada, que estás con nosotros hoy día, ¿cómo esta narrativa puede conectarse con tu posible experiencia de conversión si llegas a volverte a Cristo hoy en esta tarde? Esa es la pregunta que quisiera que pudiéramos responder a la luz de este pasaje, a través de tres grandes imágenes que nos muestra el párrafo que acabamos de leer con respecto a este hombre poseído por demonios. Vamos a ver entonces tres grandes imágenes que se nos muestran con respecto a este hombre y cómo estas tres imágenes responden a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Cómo se conecta la experiencia de este supuesto exorcismo con la experiencia de conversión que puede ser nuestra en esta tarde? La primera imagen la encontramos en los primeros 5 versículos, y es la de un endemoniado descontrolado. La segunda la encontramos en los versículos 6 al 10, y es la de un endemoniado arrodillado. Y finalmente, la tercera gran imagen la encontramos en los versículos 11 al 15, y es la de un endemoniado restaurado. Entonces, a continuación, mi intención es responder a esta pregunta a la luz de estas tres grandes imágenes. Vamos a la primera de ellas, vamos a los primeros 5 versículos y contemplemos por un momento a este ser poseído, a esta persona, ser humano poseído por demonios que está completamente descontrolado. Fíjense lo que nos describe los primeros 5 versículos de este evangelio. Se nos describe a un hombre que vive en los sepulcros, sin ropa, con fuerza suficiente para romper todo tipo de ataduras,
una fuerza sobrenatural que lo llevaba a romper incluso cadenas. Y noten cómo, curiosamente, el evangelista pone un énfasis especial en esto. Se dedica, se explaya, desarrolla con bastante más detalle esta idea de que el hombre era capaz de liberarse de cualquier tipo de ataduras. Estamos hablando entonces de una persona descontrolada, una persona que nadie puede restringir. Y es irónico que siendo una persona tan liberada de ataduras, tan libre de restricciones, esté al mismo tiempo siendo libre, esclavizado por una serie de demonios que lo condenan y que lo llevan directo a la destrucción. A la destrucción. Claramente se nota porque en el versículo 5, si ustedes ven, este hombre en sí se hería a sí mismo con piedras. Y no solo eso, sino que en el versículo 13, estos cerdos se despeñan por un precipicio. Y esta no es simplemente un dato interesante, sino que nos está comunicando algo. Nos está comunicando que ese era justamente el destino que los demonios tenían para aquellos a quienes poseyeran. Y probablemente era el destino al que querían llevar a este hombre, a la muerte, al despeñadero, al precipicio. Curiosamente entonces, siendo tan libre, al mismo tiempo este hombre es un esclavo. Ahora, lo que parece acá ser una descripción desagradable de un endemoniado, en realidad, si ustedes lo piensan, es una descripción muy exacta, muy similar al concepto de libertad que nuestra cultura tiene en el día de hoy, ¿verdad? En otras palabras, este hombre que estamos viendo en estos versículos es libre, como a nuestra sociedad le gusta ser libre. Ausencia de restricciones, ausencia de ataduras. Este es un hombre libre de las restricciones del hogar. No tiene que estar atado por una esposa y por hijos. Él puede ir y vivir solo en medio de los sepulcros y hacer lo que él quiera. Libertad de las restricciones de la familia y del hogar. Este es un hombre libre, incluso de las restricciones de la moda, podríamos decir. No tiene que restringirse a usar cierto tipo de ropa o de vestuario. Puede andar desnudo en medio de los sepulcros y nadie tiene por qué decirle nada. Está libre del uso de su ropa. De hecho, es un hombre al que nadie puede decirle nada. Está libre de toda restricción de educación y de buena cultura o de leyes como la ley de Carreño, qué sé yo. Este es un hombre que si tú le dices algo, te amenaza, te golpea y nadie le tiene que decir nada. Está totalmente libre de ese tipo de restricciones. Es un hombre libre, sin ataduras. Y sin embargo, al mismo tiempo, esclavizado por demonios, por una legión de demonios que lo llevan a la destrucción. Y en ese sentido, es tan similar a nosotros. Es en ese sentido que es tan similar a nosotros. Es nuestra realidad, si ustedes lo piensan, aduciendo a nuestra libertad. Somos seres que vamos persiguiendo lo que queremos conseguir, nuestra carrera, nuestros éxitos, nuestra felicidad, y somos capaces de sacrificar un montón de cosas por conseguir esa felicidad, porque somos libres de hacerlo, porque nos la merecemos, y finalmente terminamos esclavizados por las mismas cosas que perseguimos y que pretendemos que nos van a dar esa felicidad. Y terminamos de una manera muy similar a este hombre. Acá se habla de un hombre que vive en medio de los sepulcros, aislado de la gente. Y no es lo mismo que pasa cuando perseguimos el éxito en nuestra vida profesional, sacrificando a nuestra familia y a nuestros hijos si es necesario, viviendo completamente solos al final. Este es un hombre que es capaz de golpear y insultar a quien pase por su camino y todos le tienen miedo. Y no es eso lo que pasa cuando muchas veces a costa de lograr un objetivo somos capaces de pasar encima de cualquier otra persona. No, es que ella es el amor de mi vida. Y te da lo mismo si esa persona está casada con familia y con hijos, porque ella es el amor de tu vida, ¿verdad? No somos muy diferentes a este hombre. Somos esclavos de nuestros propios deseos y eso nos lleva a ser seres completamente también descontrolados. ¿Se fijan cómo empieza a responderse la pregunta que planteamos al principio? Hay una gran similitud entre la condición de este hombre y nuestra condición, ¿verdad?
Pero las similitudes siguen. Vamos ahora a la siguiente imagen. Vamos a los versículos 6 al 10. Vemos aquí a este mismo ser descontrolado, pero ahora sorprendentemente el endemoniado está arrodillado. Y la imagen aquí, si uno se pone a reflexionar un poco en ella, de verdad es bastante fuerte, es poderosa. Fíjense en el versículo 6. En el versículo 6, este hombre que no puede ser controlado con cadenas siquiera, corre libremente para arrodillarse delante de Jesús. Y ahí está, contenido, arrodillado. El versículo 7 nos muestra el terror del pueblo. Este hombre que es el terror del pueblo, él está aterrorizado por la posibilidad de ser atormentado. Y luego los versículos 8 al 10, el que no le responde a nadie, el que puede hacer lo que él quiera, está contestando cada pregunta que Jesús le formula mientras conversa con esta legión de demonios. Es algo que uno dice, ¿cómo puede ser que alguien que se ve tan pacífico, tan, entre comillas, buena persona como Jesús, logre este efecto en este ser que tiene una legión de demonios dentro? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar un poco más en esta imagen, en lo que se nos está ofreciendo acá. Fíjense que este es un hombre que finalmente va a ser sanado, va a ser liberado de estos demonios. Pero para ser liberado de estos demonios hay ciertos pasos que van a seguirse. Y el primer paso hacia la liberación, hacia la salvación de este hombre lleno de demonios es justamente esto que estamos viendo en estos versículos, en esta segunda imagen. Fíjense en lo siguiente, este hombre corre hacia alguien, aun cuando sabe que ese alguien hacia quien está corriendo es terrible. Esa es la contradicción acá. Es un ser que corre hacia alguien, incluso cuando sabe que ese alguien hacia quien está corriendo es terrible. Este hombre sabe algo, y eso es lo que hace la diferencia con respecto a todo el resto del pueblo que está ahí también. A diferencia del resto del pueblo, que ve en Jesús simplemente a un buen maestro, a una buena persona, a alguien que tiene la capacidad de suplir sus necesidades cuando ellos necesiten de ciertas cosas, esta persona sabe, este ser endemoniado sabe que el que está ahí delante es mucho más que eso. Es alguien terrible, que lo puede destruir con una sola palabra. Y aún así corre hacia él. Aún así corre hacia él. Eso es lo que hace la diferencia entre este hombre que va a ser sanado, que va a ser salvo, versus el resto del pueblo que no va a recibir el mismo beneficio. Y lo mismo empieza a ser también una similitud con lo que puede ser nuestra experiencia de salvación justamente. Porque al igual que este hombre que toma este primer paso, de la misma manera nosotros, el primer paso hacia nuestra sanidad, hacia nuestra salvación, hacia tu salvación, es precisamente cuando te das cuenta que el Dios al que te vas a acercar no es este abuelo que te sonríe desde el cielo, quizás riéndose contigo de las leceras y cosas que estás haciendo. Que este Jesús no es el compadre buena onda que te va a ayudar cuando tengas problemas y luego va a desaparecer de tu vida mientras estés bien. Que el Dios al que te estás acercando no es ese ser entumido de frío que está golpeando a las puertas de tu corazón, desesperado porque no le puedas abrir. Ese no es el Dios al que te estás acercando, estimado, estimada. El Dios al que te estás acercando es el soberano del universo contra el que te has rebelado y al que has ignorado a lo largo de toda tu vida, y que tiene no solamente el poder y el derecho, sino que incluso el deber de enviarte al infierno si va a ser realmente justo. ¿Te fijas cómo hay una similitud nuevamente entre la condición de este hombre y nuestra condición? Y entonces vamos siguiendo y avanzando en nuestra respuesta a esta pregunta que formulábamos al principio. Pero hay más, gracias a Dios, hay más. Vamos entonces ahora a la tercera y última imagen. Vamos a los versículos 11 al 15. Hablábamos de un endemoniado descontrolado, luego de uno arrodillado,
Y luego este mismo hombre, en estos últimos versículos, se nos muestra completamente restaurado. Y aquí es donde entra en juego justamente la buena noticia del Evangelio. Fíjense cómo comienza y cómo termina este párrafo entre los versículos 11 al 15. Fíjense que en el versículo 11 ustedes encuentran a un grupo de cerdos paseando por un lado tranquilamente y por el otro el endemoniado que aún arrodillado está fuera de sí. Los demonios hablan a través de él. Así es como parte este párrafo. Cerdos paseando tranquilamente y al mismo tiempo un hombre completamente fuera de sí. Pero fíjense cómo termina el párrafo en el versículo 15. El párrafo termina en el versículo 15 con esos mismos cerdos, despeñados y ahogados en una crisis de locura animal, podríamos decir. Se lanzan por un precipicio y mueren ahogados, y al mismo tiempo tenemos a este hombre que estaba fuera de sí, completamente sentado, vestido y en su sano juicio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que pasó entre medio que lleva a este cambio entre estos dos grupos, los cerdos por un lado y el hombre endemoniado por el otro? ¿Qué se produce este intercambio entre estos dos grupos? ¿Qué es lo que pasó entre medio? Bueno, quizás pudiéramos responder con algún grado de libertad a lo mejor, que de cierta extraña manera Jesús salva a este hombre permitiendo que los cerdos ocupen el lugar de este hombre. Fíjense, el fin de este endemoniado era justamente el precipicio, como el, podríamos decir, cerdo que era, pero ahora está salvo, porque un hato de cerdos ocupó su lugar. ¿Se dan cuenta? No es cualquier exorcismo. Este no es un exorcismo como los típicos exorcismos que también se relatan en los evangelios, donde Jesús simplemente declara y manda al demonio que salga de la persona y la persona es liberada inmediatamente. Aquí hay algo más, hay algo distinto. Aquí hay una liberación que implica, fíjense bien, una sustitución. Que alguien ocupe el lugar del otro. Y creo yo que esto no está aquí al azar. No es al azar que se dé y se produzca este detalle de este intercambio entre este grupo de animales versus este hombre que de estar lleno de demonios pasa a estar en su sano juicio. No es al azar. ¿Saben por qué? Porque solo meses después, no fueron cerdos, no fue siquiera un animal puro, ritual o ceremonialmente como un cordero, literalmente hablando, o un macho de cabra. Ni siquiera fue un hombre en su sano juicio ocupando el lugar de un hombre lleno de demonios. Hace solo un par de meses después, el mismo Dios hecho hombre va a ocupar el lugar de otro, lanzándose al precipicio de la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar, en una hora donde uno tomará el lugar del otro. Y esto nos está apuntando justamente a ese momento, a esa obra, a esa instancia donde uno sustituye al otro de una manera mucho más extraordinaria todavía, donde tú que mereces ir al precipicio de la ira de Dios, no tienes por qué ir, porque Cristo, Dios hecho hombre, toma tu destino y lo sufre Él en tu lugar, siendo crucificado en la cruz y recibiendo esa ira de Dios que tú mereces, sufrir eternamente en esas horas de tinieblas. Y al mismo tiempo, la vida perfecta, justa y recta que Él vive, se te ofrece a ti, para que tú te puedas revestir de ella y presentarte santo, perfecto delante de Dios, con una rectitud que no es tuya, sino de otro, de Él. Ese es el mensaje, ese es el núcleo del mensaje de las buenas noticias. Esa es la oferta que Dios sigue haciendo incluso hasta el día de hoy. De eso se trata la obra de la cruz. Y es por eso que este hombre, y no solo este hombre, sino tú también, puedes disfrutar de restauración en esta tarde. Entonces, en conclusión, ahora sí estamos en condiciones de responder a la pregunta:
que hacíamos en el principio, ¿verdad? ¿Cómo es que C.S. Lewis podría compararse con este endemoniado y comparar su conversión con esta especie de exorcismo que tenemos acá? Y más todavía, ¿cómo un exorcismo como este puede compararse con tu vida, con mi vida? Suena extraño, ¿verdad? Pero ahora que tenemos estos datos en nuestro corazón, podemos tener una respuesta que la verdad es que hace que esta comparación sea bastante lógica y tenga bastante sentido. Nuestra condición perdida, número 1, no es muy distinta a la condición de este hombre. Número 2, el Dios al que nos acercamos es el mismo Dios que estos demonios temblaron al momento de acercarse a él, por lo terrible de la condición y la condenación que les esperaba y que a nosotros también nos espera. Pero finalmente, en tercer lugar, el mismo Dios que restaura y que salva a este hombre es el que ofrece salvación también, aún hasta el día de hoy. Y tú puedes ser salvo si recibes, si aceptas a Cristo como tu Salvador en esta tarde. La pregunta entonces es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el mensaje? ¿Vas a apropiarte de la obra de Cristo o simplemente vas a seguir de largo? ¿Vas a mantenerte camino al precipicio o vas a aferrarte a otro para que tome tu lugar y puedas ser salvo de la ira eterna que justamente merecemos en el infierno? Quiera Dios que la decisión que tomes en esta tarde sea la que signifique el destino eterno de vida que nosotros también podemos disfrutar por gracia al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la obra de tu Hijo, gracias por que Él es el sustituto perfecto. No somos salvos por el sacrificio de animales, ni siquiera de hombres o de ángeles. Somos salvos por el sacrificio de tu propio Hijo, Dios hecho hombre, Dios hombre, que permite que podamos acercarnos a ti, unidos a Él. Te rogamos que tu palabra y tu espíritu obren en esta tarde y permitan que alguien pueda pasar de muerte a vida gracias a tu poder y no al nuestro. Quedamos en tus manos agradecidos por poder escuchar y disfrutar de tu palabra, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.